Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en la mesa redonda La investigación artística desde la perspectiva de las revistas. Tenemos la suerte de estar acompañados por el doctor Walter Castañeda, de la revista Quepes, que se encuentra en Colombia, y por el subdirector de Arte, Individuo y Sociedad, una revista de la Complutense, el doctor Javier Albarmasoa, y por el doctor Miguel Ranilla, también de la Complutense, y editor de la revista de Arte, Individuo y Sociedad. Se puede decir que en la cuestión artística son las revistas más importantes o de las más importantes de esta área, de este ámbito, ¿no? Y que, bueno, pues ambas publican en español y son un objetivo de la mayoría de los investigadores del área. En este sentido, bueno, quiero empezar con una pregunta un poco polémica para animar de alguna manera a esos autores que están empezando a escribir o que no se sienten con ánimos, ¿no? Porque parece que la investigación en artes está llena de tópicos, ¿no? O de mitos. El primero de ellos es imposible publicar, ya no lo intentes. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que es imposible publicar o, por el contrario, que es posible? ¿Qué le diría a un autor? Si ustedes me permiten, doy inicio a la conversación con el saludo a todos, profesores Miguel, Javier y por supuesto Gloria. Muchas gracias por invitarnos a este importante encuentro. A ver, la pregunta me parece que es muy pertinente y creo que el atender a este tipo de mitos pues, que hay alrededor de las publicaciones, responderlo además pues con personas que hemos estado de cerca con las revistas científicas, yo creo que puede darle luces a las personas que quieren iniciar su vida académica. Yo no creo que sea imposible publicar. De hecho, nuestras revistas reciben anual o semestralmente una cantidad importante de postulaciones. Obviamente, algunas de ellas se filtran y a esto es a lo que me quisiera referir. Yo creo que hay un dicho que menciona que para muestra un botón. Recientemente ha sido aprobado una estudiante nuestra de grado, de pregrado, un trabajo con el que aspira a graduarse y fue aprobado por nosotros en la revista Quepes. Bueno, participó en una edición monográfica que es conducida por una persona externa a la revista, la profesora Silvia Fernández, en un monográfico relacionado con la historia del diseño. En este caso, el estudiante presenta un tema particular sobre los aspectos relacionados con la historia del diseño en el contexto nacional, concretamente pues con algunas fabricaciones de tipo artesanal. La estudiante siguió todos los protocolos y recomendaciones y se le aprobó el documento. Yo creo que las revistas ponen estándares para que las disciplinas crezcan y esto tiene como consecuencia el incremento del conocimiento en diversos campos, disciplinas, entre otros, lo cual necesariamente obliga a seguir protocolos, porque lo que buscan las revistas es generar redes, poner en contacto con otros el conocimiento al que acceden los investigadores. El beneficio que esto trae es que las comunidades de investigadores se nutran de los trabajos que personas realizan en distintos ámbitos geográficos o disciplinares. Esto me parece que lo que implica es que los investigadores, profesores, deben de mejorar sus prácticas e implementar los requerimientos de cada revista, los que se solicitan, que obedecen a lineamientos de sus campos, pero también a requerimientos de los repositorios a los que nosotros nos debemos. Muchas gracias, doctor Castañeda. Bueno, pues sí, voy a comentar. Enseguida me estaba yendo a... voy a dar otra visión, ¿no? Un poco a los cursos de doctorado, ¿no? que damos sobre publicaciones en la Facultad de Bellas Artes, pues que en artes, pues bueno, pues desgraciadamente se publica mucho menos, ¿no? Y claro, en este área me he encontrado con gente un poco
negativa en el enfoque sobre la publicación, ¿no? Que puede que esté haciendo daño, ¿no? Como que los papers son muy complicados, que es muy complicado publicar. Y bueno, pues desde los cursos hacemos unos planteamientos muy positivos sobre la publicación, animamos a ir progresivamente, a lo mejor pues en un principio en congresos, en revistas a lo mejor no tanto impacto, ir evolucionando hasta alcanzar pues, revistas de más alto impacto. Entonces, es importante que ya que el sistema es así, nos adaptemos al sistema y no se le tenga ningún miedo a publicar. Incluso en el envío de una publicación se produce un aprendizaje, aunque tenga resultados negativos, porque una evaluación pues, te tiene que decir un poco en qué está fallando, ¿no? Pues un artículo, ¿no? De los que se envían, o sea, una evaluación por pares, ¿no? Entonces, incluso comenzando y teniendo nuestros primeros rechazos, pues es un aprendizaje. Lo que sí es darle esa visión positiva a la publicación. Son resultados de las investigaciones, son resultados, no son ensayos, para eso a lo mejor están los libros o los capítulos del libro, ¿no? Pero el resultado de una investigación pues es un artículo científico y siempre es positivo, hay que verlo de forma positiva, ¿no? Y no... Hay gente que tiene a lo mejor un cargo muy fuerte y no habla bien de las publicaciones, ¿no? Como que hay que hablar bien, o sea, no hay que asustar a las personas en cuanto a la publicación, porque al final esa opinión de alguien importante, si es con un enfoque negativo, pues es que afecta a las personas que están empezando a publicar y les introduce un poco ese miedo, ¿no? Pues yo digo que no, que hay que lanzarse y hay que publicar, ¿no? Y hay que verlo de forma positiva, adaptarse al sistema y dar los resultados de nuestras investigaciones, convertirlos en papers, en artículos científicos y enviarlos a las revistas. Es un poco la visión que tengo, ¿no? De un poco de esa experiencia, ¿no? De cursos de doctorado en Bellas Artes. Muy bien. Doctor María. Pues nada, lo primero, muy buenas tardes y muy buenos días al doctor Walter Castañeda. Muy de acuerdo con lo que comentaban. Además, aparte de lo positivo, ¿no? de publicar y de uno darse cuenta de que posiblemente puedan existir o fallas o puntos de vista que ofrecen los revisores, etcétera, etcétera, ¿no? De todo ese proceso, ¿no? de transformar una idea, al final vamos a pensar en un producto, como dice Javi, ¿no? Por entrar en ese embudo de lo, digamos, pseudocientífico, ¿no? Creo que es muy, muy práctico, ¿no? Y también hay una parte como muy interesante que también es como materializar las artes, ¿no? Creo que hay una parte como muy subjetiva y que esa publicación del paper, que uno puede clarificar y que pasa por una tesis o por otra serie de ideas dentro del mundo de las artes, también, como dice Javi, invitar, por supuesto, a toda esa gente a que se lance al mundo de la publicación, porque precisamente materializar esas ideas, generar esa concreción de ideas, creo que reafirma esas posibles ideas, ¿no? No hace justo lo contrario, ¿no? Y ahí es verdad que como buenos artistas, y vamos a decir humanistas, ¿no? Porque es la palabra yo creo que debe ser mejor utilizada, pues uno busca transversalmente en otros campos como la sociología, la antropología, en fin, otras áreas para intentar materializar ciertos pensamientos, ciertas propuestas, con lo cual el filtrar desde lo científico las artes, y me parece como, bueno, científico ya digo, mal dicho, me parece tremendamente interesante y le da, creo, todo el sentido a la producción artística, que en definitiva es medir esa producción cultural. De otro modo, estaríamos generando, o sea, las publicaciones al final es un producto cultural, es como una superbiblioteca en donde reside el conocimiento, ¿no? Y no hacerlo, pues creo que sería contraproducente porque generaríamos algo muy, muy fútil y poco establecido, si se me permite. Totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que, bueno, pues como doctora en sociología, yo creo que la sociología es una disciplina muy transversal, humana, forma parte de las ciencias humanas de la vida, como el arte. El arte es un producto cultural, un producto humano.
Y entonces, en ese sentido, perdonad que intervenga, que mi papel aquí es de moderadora, pero es que no lo puedo evitar porque, claro, Miguel ahí me ha tocado justo justo, vamos, en mi punto débil. Y sí que quiero decir que cada vez debemos de mirarnos más a ese humanismo, a ese renacimiento, ¿no? En el cual, bueno, pues tenemos que tirar de todas las herramientas que vamos construyendo como sociedad para poder, pues, dejar la huella que nos ha tocado vivir en el tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no? Y en este tiempo sí que es verdad que el arte es mucho más que eso que se puede colgar o situar encima de una estantería, ¿no? O dentro de una vitrina. Es otra cosa, ¿no? Es una idea, un concepto. Y por lo tanto, también creo que es muy importante eso de medir el impacto cultural, porque a veces o lo sobrevaloramos o no está llegando a quien tiene que llegar, o cuando llega no llega de la manera adecuada, ¿no? Y entonces creo que, pues, por ejemplo, la sociología, la antropología, la etnografía son disciplinas humanísticas que nos ayudan, ¿no? Al final a dar valor a lo que hacemos, ¿no? A lo que somos, ¿no? Que también es eso, arte. Es decir, como humanos pues, es así, ¿no? Por otro lado, bueno, ya pasando a la siguiente cuestión, ¿no? Hay dos cosas en las que los investigadores nunca, si me permiten, nunca nos olvidamos, ¿no? La primera es el primer rechazo y la segunda es el primer paper, ¿no? Las dos cosas. Todos sabemos cuál ha sido nuestro primer rechazo y nuestro primer paper. Entonces, un autor, cuando recibes el primer paper, no hay ninguna duda, te pones en marcha y ya viene el segundo, el tercero, el cuarto. Ya está. Es una fuerza, ¿no? que tira de ti, ¿no? Primer rechazo cuesta más, ¿no? Yo siempre recuerdo un poema de Otto Hahn, este poeta chileno que dice que el mismo viento que derrumba la nave, ¿no? Que hace hundir la nave es el que luego hace volar las gaviotas. O sea, es verdad que el primer rechazo luego te va a llevar al primer paper, o sea, muy difícil que todo te salga bien la primera vez. Entonces, ¿qué le podemos decir a esos autores que acaban de recibir su primer rechazo? ¿Qué le dirían ustedes desde KEPES y desde Arte, Individuo y Sociedad? Bueno, muchas gracias. Sí, también creo que es una pregunta muy, muy valiosa. A ver, me pongo primero en el plano personal. Es que incluso, no importa qué experiencia tengan, es totalmente factible que le rechacen postulaciones, artículos en revistas. Y hay muchos motivos para que eso ocurra. En tal sentido, la persona que postula debe estar muy atento a cuál es el scope, a cuál es el enfoque que tiene la revista y cuáles son los criterios. Ahora, de otro lado, y como revista, creo que nosotros hacemos unos esfuerzos importantes para conseguir los perfiles idóneos que permitan dar una mirada imparcial, pero también que le contribuya al investigador. Esos esfuerzos se traducen en la confianza que las personas que postulan depositan en las revistas y, pues, por tanto, también la confianza en que los procesos se hacen de una manera idónea. Yo creería que ese primer rechazo o el rechazo es representar una situación anímica importante para la persona. Es el investigador, el profesor, etcétera. Es decir, lo debe de animar para que revise cuáles son las características de lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que ocurrió? Porque la revisión de los pares, es decir, la revisión de los otros, proporciona, entre otras cosas, nuevas miradas, aspectos, por ejemplo, de forma que quizás uno no se percata de que está incurriendo en algunas situaciones. Por ejemplo, falta de congruencia. Por ejemplo, omitió digamos, como la referencia de algún autor del que estaba hablando. Por ejemplo, entra, por ejemplo, en contradicciones o en situaciones carentes de lógica. Así como, por ejemplo, digamos, el revisor puede solicitar mayor claridad en cuanto a las contribuciones o, por ejemplo, profundizar en determinado aspecto. Esto, en suma, lo que representa es que la mirada de los pares, que procura y hasta donde digamos, las prácticas de los editores y de todo su sistema desean o buscan, es que
el artículo sea revisado con imparcialidad y que este represente una contribución significativa al conocimiento que se deposita en cada una de las revistas. Gracias. Gracias a usted. También totalmente de acuerdo. Es así. Bueno, aclarar dos cosas, ¿no? Ese primer rechazo que realizan las revistas, que suele tardar como mucho 2 semanas, que puede ser por lo que decía Walter, que pues eso, que no se haya prestado atención y se haya adaptado un artículo a las normas de las revistas, a las extensiones, a las normas de citación y todo esto, pues ahí se produce una criba, o sea, un rechazo inicial que no ha tenido por qué pasar por revisores. Ese rechazo también puede ser que una revista, sobre todo las que tienen mucho impacto, reciben muchos artículos. A lo mejor solo se pueden publicar 80 artículos en 4 números, como es nuestro caso, 20 por número, y a lo mejor se reciben 400 o 500 artículos. Entonces hay que hacer una selección. Entonces se busca pues eso, pues que sean resultados de un proyecto, es muy importante, un proyecto de investigación, y que se adapten a las normas de la revista, que tenga una calidad también. Y bueno, pues puede ser por muchas cosas. Ese primer rechazo, pues incluso podemos no ser conscientes del por qué, ¿no? Y muchas veces es por eso, ¿no? Que no nos adaptamos bien a las normas de la revista. Y es fundamental, porque cada revista es un mundo y no tiene unas normas, unas extensiones, unas plantillas que no vemos. Primero tenemos que navegar en la página web de la revista y mirar bien las normas para los autores, leérnosla bien y adaptarlo. Y luego, bueno, pues a lo mejor ir de primeras a un Q1, pues a lo mejor hay que apuntar un poco más abajo, ¿no? Depende ya cada uno, pues la habilidad que tenga, ¿no? En la investigación, en la escritura y en hacer y en la experiencia de un artículo. Entonces, bueno. Y luego, claro, está como dice Walter, también la revisión por pares ciegos que, bueno, pues ahí pues hacen un análisis de todo el trabajo y bueno, y dan unos resultados y a veces no está del todo bien un artículo y se producen rechazos, claro. Pero que pase un artículo a revisiones ya es una buena señal, que pase a revisiones. Esa primera criba. Incluso también os digo, es que a veces muchas revistas tienen ya casi todo el año completo y están saturados y tienen que frenar porque si no, si van admitiendo artículos, es que se puede alargar años una publicación, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos factores, ¿no? que afectan a estos rechazos, ¿no? Muy bien, bueno, me encanta que me toque de último porque así no tengo que añadir tanto. La pregunta, el primer rechazo, el primer amor, he puesto aquí. Bien, bueno, muy de acuerdo con los doctores Álvaro Mansoa y Castañeda porque, bueno, en definitiva, claro, te está valorando un grupo de expertos tu trabajo, porque evidentemente los revisores que se buscan, la idea es que sean, la idea es expertos ad hoc en relación a lo que bueno, que saben del tema, ¿no? Entonces, creo que ese primer rechazo, si te lo han valorado un grupo de expertos, de algún modo ya está muy bien que visibilices, bueno, pues tus pensamientos o tus investigaciones, etcétera, etcétera, y plantearte también cuestiones del por qué te lo han rechazado, cuando te llegue ese feedback, ¿no? O sea, que yo lo interpreto casi como un proceso, si estamos instalados en el mundo de las artes, como un proceso creativo, ¿no? Y lo mismo, tú no puedes llegar con tu obra e ir al MoMA a que te lo expongan. Evidentemente, habrá un proceso en el que uno va madurando y va entendiendo esas normas del juego, ¿no? Como decía Natalie Heinig, ¿no? En los paradigmas del arte contemporáneo, ¿no? Hasta que, evidentemente, eres capaz de jugar dentro del juego de las artes y de la transformación en publicación, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, muy de acuerdo y como dice Javi, ¿no? Que, pues claro, uno tiene que mirar muy bien el perfil de tu paper, porque claro, si estás hablando de una revista de diseño y mandas un paper de la metafísica a Aristóteles, mal va la cosa, ¿no?
Con lo cual, evidentemente, habría que afinar mucho en dónde encaja tu investigación y luego, pues lo mismo, tampoco ir a un Q1 de entrada, sino, bueno, ir paulatinamente tanteando el mundo de la publicación, ¿no? Pero vamos, ya digo, muy de acuerdo con lo que comentáis. Vamos a darle pistas a los autores. A ver, ¿qué pautas debe de cumplir un buen artículo de investigación artística? ¿Qué aspectos formales y de contenido debe de cumplir un buen artículo? Está en silencio. Ahora. Sí, gracias. Bien, yo creo que acá podemos ser breves. A ver, pistas. De alguna manera están involucradas en lo que hemos respondido previamente. Es decir, hay que buscar el journal, la revista correcta, que se adapte a las características del ejercicio de investigación artística. Lamentablemente, en este campo, el del diseño, el de las artes, son pocas las revistas pues, que podemos reconocer en Iberoamérica, y en la medida de eso, pues entonces aquellas que están más bien rankeadas también, sumado a eso, la necesidad que los investigadores tienen de publicar, pues hace que terminen buscando o proponiendo incluso temas que no corresponden al enfoque de la revista o de las revistas. De otro lado, también pues hay que, bueno, vamos concretamente, de forma, las revistas declaran cuáles son los criterios que se solicitan, es decir, cuál es la norma, por ejemplo, de citación, BACU, ERAPA, eso es lo primero, y se recomienda que la persona haga el esfuerzo de hacer ver por un editor, un corrector de estilo, el ejercicio escrito una vez lo tenga culminado. E incluso, así no sea por un corrector de estilo, por los colegas, por personas cercanas a la temática. Siempre es preferible que otros aporten una mirada en la medida en que uno está tan involucrado, tan imbuido con el texto, omite situaciones que lo llevan entonces a incongruencias. En términos de forma, adaptarse pues, entonces a las normas que declara la revista. En cuanto al contenido, pues quizás es lo más complejo. Nuestra revista, por ejemplo, declara 3 modalidades de artículo. En los últimos años se viene publicando sobre todo en una de ellas. Tenemos resultados de investigación, tenemos revisiones y tenemos también tenemos reflexiones. Las reflexiones cada vez son más escasas en la medida en que las revistas incrementan su posición, vienen siendo más visitadas por investigadores de alto potencial, doctores, magíster, trabajos culminados. Se esperaría en todos los casos que el trabajo fuese inédito, y uno le recomendaría también a la persona un tema de buenas prácticas, lo cual tiene que ver con la ética. En nuestro caso, todos los artículos son filtrados por software antiplagio, que si bien arroja algún tipo de coincidencias, obviamente también está la experticia de los editores y quienes hacen los primeros filtros de revisión. Cuando me refiero a malas prácticas es porque en ocasiones se acostumbra el reciclaje. Aquello que ya tengo escrito por acá lo traigo al artículo y entonces voy sumando una cantidad de coincidencias. Yo diría que honestidad. Una investigación puede arrojar 2, 3 resultados en la medida de sus objetivos o hallazgos, y cuando me refiero a honestidad es que se busque que en realidad el producto dispuesto en un artículo, en un paper, sea una contribución, se supone que original al conocimiento, lo cual también es debatible. Totalmente de acuerdo, el famoso Turnitin, Sí. Que nos lo canta todo. Sí. Bueno, Walter ha dado muchas de las claves. Nosotros, como también editores que nos encargamos, pues nos encontramos muchas estructuras. La básica pues es la de la introducción, método, resultados, discusión y conclusiones, con sus subapartados, ¿no? Dentro de cada apartado. Pero nos encontramos otras estructuras. O sea, lo bueno que tienen las artes es que no es rígida en esa un poco esa estructura que viene un poco de la forma más científica.
sino que permite otro tipo de estructuras. En el caso de las artes admite muchas imágenes, nosotros el límite de imágenes creo que son 10 en arte, individuo, sociedad. Bueno, pues permite otro tipo de estructuras, ¿no? Y bueno, básicamente eso puedo decir. Muy bien, pues sí, bueno, muy de acuerdo con vosotros. Es verdad que yo personalmente siempre creo que un buen artículo tiene que tener, vamos a decir, una buena metodología, pero en el amplio sentido, ¿no? De entender una metodología, ¿no? Es decir, que tenga rigor. Como decía Javi, puede ser un artículo muy flexible sobre arquitectura o puede ser sobre fotografía, es decir, puede haber un artography o un art basic research, otro puede ser una investigación-acción, otro puede ser algo más cualitativo, pero que todos ellos sostengan un rigor tanto en la forma de recopilar los datos, ordenarlos, vamos a decir, esa formulación inherente que puede haber en todos esos artículos, es decir, todo eso, como el que compone una pieza musical, tiene que ir acompañando, ¿no? Como decíais, a ese artículo. Sí, es verdad que yo a priori pensaba que un buen artículo es el que encaja en el perfil de la revista y es un tema caliente, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora, o desigualdad, en fin, temas que puedan ser más actuales, ¿no? O X, ¿no? Pero no. Yo creo que las revistas, suena como un poco feo, pero fagocitan todos aquellos artículos que son interesantes. Y van abriendo sus perfiles, aunque una revista pueda ser o tener un leitmotiv, ¿no? Aquí esta revista, Arte, Individuo y Sociedad, parece que tiene un perfil como muy social, muy demás, pero creo que las revistas se abren a esos perfiles siempre que puedan ver que hay un punto en común de ese artículo con un interés que pueda tener la revista, con lo cual creo que también es muy, muy interesante. Y luego creo que también un buen artículo, a veces, por ejemplo, en nuestra revista, pues un primer corte está basado en si tiene financiación o no, en fin, creo que también es interesante, no porque venga financiado, no hay que ponerse ahora exclusive, pero sí creo que una financiación de un proyecto, un I+D, o no hace falta que haya un montón de dinero por medio, pero sí da un contexto en donde se ve que se está investigando sobre algo y creo que eso puede empujar también a que determinados artículos que vengan lastrados de otra serie de artículos o de una línea de investigación o de X, pues creo que también acompaña a que ese artículo vaya teniendo cierta redondez, ¿no? Pero bueno, punto. Y al hilo de esta pregunta, ¿no? ¿De qué aspectos tiene que tener un buen artículo? Toca otra que yo creo que tenemos que tratar, ¿no? Y es la importancia del título y de las palabras clave. ¿Vale? ¿Qué importancia tiene un título? Tiene el título y las palabras clave a la hora de elegir un artículo, por ejemplo, ¿no? Porque es lo primero que lee el director de la revista o la persona que se encarga de hacer ese primer filtro, ¿no? Y también los editores, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Claro, es la ventana de entrada, diría uno. Evidentemente, pues hay maneras para construir un título, ¿cierto? Hay ciertas normas que dan indicios en donde se busca que el título dé unos indicios acerca del tópico, el problema, la metodología y bueno, ya como la particularidad abordada. Sin embargo, muchas veces por querer diligenciar cada uno de esos campos, los títulos se vuelven extensos. Yo creo que un título también tiene que ser seductor, ¿no? Debe dar cuenta de primera mano de lo que uno se va a encontrar cuando lea el artículo. Y en tal medida, pues quizás un poco de reflexión antes de poner en la casilla donde uno diligencia, pues en la plataforma de la revista, ayudaría un poco. Revisarlo las veces que sea necesario para que este tenga la contundencia, la claridad y sobre todo pues también refleje el cómo y el qué y el cómo. Ahora, con relación a las palabras clave, yo creo que también, pero vuelvo y me conecto con la primera pregunta, las recomendaciones a los escritores, la coherencia, es decir, desde el título hasta el punto final, esta debe de estar presente.
Y por punto final me refiero inclusive a las referencias bibliográficas, consistencia con las ideas que han sido expresadas y con la manera como fueron abordadas. Todo eso tiene que resumir una integralidad de aquellas ideas o relatos que se están expresando a través del artículo. Entonces, desde el título ya empezamos a mostrar esa consistencia. Ahora, las palabras clave. Unas revistas piden 5, otras piden más. Unas revistas los piden, por ejemplo, en orden alfabético, otras no. Lo que sí debe ser claro es que estas deberían también ilustrar el qué y el cómo ha sucedido la investigación que se está reportando a través del artículo. Yo contaba una anécdota, o cuento más bien una anécdota, si ustedes me lo permiten ser un poco casuístico, en la revista Kepes, en algún momento, haciendo una nota editorial con relación a las palabras clave, me percataba que para un solo fascículo teníamos más de 300 palabras clave, lo cual es un absurdo. En nuestras áreas, no estoy seguro hasta dónde carecemos de tesauros, por ejemplo. Ahora, los tesauros también a veces encasillan, pero lo que demuestran un número tan prolífico de palabras clave para una sola revista son dos cosas. Uno, primero, los investigadores quieren exponer hasta el mínimo detalle, inclusive localizado muy puntualmente, lo cual pues quizás le resta un poco de universalidad al trabajo. Eso de una parte, pero también que nuestros campos se expanden y que en nuestros campos también somos un poco dados a la práctica de generar, de abusar a veces del lenguaje, inventar palabras, hacer contracciones con algunos conceptos, por ejemplo, lo cual no es que esté mal, pero requiere de fuerza para poder armar corrientes de pensamiento alrededor de ello. Entonces, en síntesis, con las palabras clave, también ser muy cuidadoso porque ellas son las que van a permitir la identificación del artículo en motores de búsqueda. Claro. Sí, y que luego le citen al autor, que también es muy importante, ¿no? Ahora que lo estamos viendo aquí Sí. con la Agencia Nacional de Acreditación, ¿no? Con la ANECA, ¿no? Y la valoración de los esenios y de las acreditaciones a la hora de narrar el mérito, ¿no? Es decir, esa manera de enlazar y de buscar, bueno, pues citaciones, claro, si las palabras clave no conducen al autor, al final no recibe citaciones, ¿no? Sí. Doctor Alvar. Yo echo de menos en la pregunta el resumen, la importancia del resumen. O sea, También, para mí es un todo, ¿no? Lo añadimos. Título, resumen, Lo que uno añadimos. se va a leer el resumen y va a comprender todo el trabajo en un momento, y las palabras clave. A ver, yo soy partidario de que haya palabras clave en el título, ¿vale? Por el tema de las búsquedas. Uno va a hacer una búsqueda avanzada con conectores booleanos o ya sea la Web of Science o Scopus o Google Académico, que es donde encontramos todo lo que es mucho más sencillo de buscar y está todo en abierto. Pues al final estamos conectando palabras clave con conectores booleanos. Y si un título no contiene alguna de esas palabras clave, sobre todo las más importantes, las principales, pues es que no vamos a llegar hasta él si queremos hacer una búsqueda, si no se utilizan bien las palabras clave. Entonces es muy importante que esté en el título, que esté en las palabras clave y también que el resumen, ese conjunto, es la puerta de entrada pues a un primer paso para entrar a ser revisado el artículo. Yo creo que eso es bastante importante. Bueno, y luego nos encontramos con el problema de que hacemos un resumen lo más completo posible y a lo mejor nos encontramos que tenemos 200, 250 palabras, ¿no? Y cuando adaptamos el resumen a una revista nos encontramos que nos piden no superar las 100 palabras, no superar las 150 palabras. Y nos encontramos con ese problema de tener que resumir, que a veces tenemos que omitir cosas que nos gustaría que aparecieran en el resumen. Entonces, bueno, es el juego del publicar, ¿no? El juego del publicar. Me da gracia porque no sé si es sintomático, bueno, ahora me podéis decir que no, pero cuando uno de repente empieza a hacer un artículo y de repente dices, pues mira, esta revista puede ser y tal, ¿no? Y de repente miras lo que te piden y te dice 4.000 palabras y te das cuenta que tu artículo tiene 15.000. Yo creo que es un buen síntoma de que va a ser un buen artículo.
Si pasa al revés, hay que sospechar. Solo tengo 2000. Bueno, para no irme de la pregunta, pero bueno, me ha hecho gracia eso que decía Javi, que sí, hombre, lo del título, sobre todo, a mí por lo menos me pasa cuando me llega un envío que claro, ven el perfil de la revista, imagina que es de diseño, o, en fin, de un perfil concreto, vamos, más o menos, ¿no? Y entonces te das cuenta que algún autor ha escrito algo que no tiene mucho que ver, pero ha metido un título para que emule, vamos a decir, y meter con calzador la investigación. Entonces, imagínate que es de diseño, pero yo estudio la metafísica de Aristóteles y pongo el diseño de la... De la metafísica de Aristóteles. Creo que también hay como el mal del título, podríamos llamar, ¿no? Luego yo es verdad que también pasa que en el mundo del arte nos ponemos excesivamente pomposos a veces a la hora de dar títulos y alargamos y nos ponemos un tanto recalcitrantes, ¿no? Lo efímero de lo inasible, de lo inherente, y creo que hay que ser a veces mucho más concreto, precisamente por lo que comentaba el doctor Castañeda y Javi, que claro, si nos ponemos muy pomposos, estamos creando ya un perfil, una portada de investigación que dice, bueno, esto es rarísimo, en fin, ¿dónde encaja esto, no? Entonces, crea un título más concreto, que no hace falta que sea laberíntico, nos va a empujar, por supuesto, a luego definir esas palabras clave, y que vemos que en muchas revistas, porque claro, como dice Javi, el juego está instalado en el mundo pseudocientífico, ¿no? Pues claro, muchas revistas, por ejemplo yo que escribo para revistas de medicina o de enfermería y demás, ya directamente en la normativa te piden que mires descriptores de ciencias de la salud, el DEX, de Vireme o el MESH, en fin, y ya te dicen, mira, más o menos busca estos descriptores, si no aparece tu descriptor es que igual es un tema que no va a tener búsqueda casi, con lo cual no va a haber cita. Y bueno, esto es como un poco el trickle down, ¿no? Al final. Y, o sea, ahí va la cosa, ¿no? Pero bueno, creo que también un perfil que nos da el cómo decidir esos descriptores muchas veces es cuando uno llega a empezar una revisión y empiezas con la introducción o ese contexto, ¿no? Esos antecedentes o una revisión bibliográfica o sistemática. Cuando uno busca esos artículos que puede ir organizando para crear esa intro, vamos a ir viendo esos artículos que dan unos perfiles de descriptores. Con lo cual, si yo estoy eligiendo una bibliografía y estoy eligiendo una serie de autores, por ejemplo, para instalar esa introducción, lógicamente estoy ya rondando ciertos descriptores, con lo cual una cosa me lleva a la otra, ¿no? Yo creo. Exactamente, un buen investigador es un buen lector, que está continuamente al día y lee continuamente las revistas y toma notas y se queda con la página y que dice, ¿no? Es realmente muy importante. Recordaba hoy, antes de esta mesa redonda, cómo fue la primera vez que yo entré en el departamento de Arte, Individuo y Sociedad, no el departamento de escultura y formación artística, ¿no? La revista estaba ahí, claro. Habitualmente, para un autor, una revista es una página web. ¿Vale? Una página web donde tú te miras el scope, el enfoque, las líneas, bueno, las normas, evidentemente, otros artículos, a ver de qué van, ¿no? Porque a veces las revistas también pueden despistar, ¿no? Y las palabras pueden ser muy concisas y luego, ¿no? Arte, individuo y sociedad. Un sociólogo puede decir, voy a mandar ahí algo sobre Goffman, ¿no? Y bueno, Goffman en el arte aún pegaría, ¿no? Pero a lo mejor otra cosa no, ¿no? La metafísica de Aristóteles, pues no. Entonces, muchas veces falta esa otra perspectiva del autor, ¿no? ¿Cómo es realmente una revista por dentro? ¿Cómo funciona? A mí me impactó, ¿no? La primera vez que entré en el departamento y me dijeron, mira, ahí está la revista, y la revista era un ordenador. ¿No? Era un ordenador y cada editor, bueno, pues se conectaba, tenía sus claves. Pues yo, pero ¿cómo? ¿Y esto es arte individuo sociedad? Esto es arte individuo sociedad, ¿no? Entonces, quería que no todo el mundo tiene la suerte de poder ver cómo es una revista por dentro, ¿no? Entonces, me gustaría que si fuera posible me respondieran a esta pregunta, ¿no? Para que los autores también sepan cómo es una revista, ¿no? ¿Qué carga tiene una revista? ¿Quién la lleva? ¿Cómo se sostiene? ¿Qué implica para un departamento, ¿no? Entonces, Claro. bueno, ahí la dejo. Claro. Muchas gracias.
Es una pregunta muy bonita y yo creo que en pocas oportunidades uno tiene la posibilidad de hablar desde dentro y mostrar que, al menos en nuestro ámbito, a la revista se ve como algo pomposo, como algo que es administrado por muchas personas. Y la realidad es que no. O sea, son esfuerzos que realizan algunas personas, como Vía Honoren, pues inclusive, en ocasiones no siempre contando con un apoyo institucional. Y aquí pues sé que estoy hablando, involucrando a mi institución, pero claro, el tema es que nosotros estamos en una universidad pública y estamos en una universidad que tiene unos estatutos que vienen quizás de los años 60, en donde aún no se contemplaba el auge que iban a tener las revistas científicas en el futuro. Llega un momento en el que comienzan a aparecer y estas empiezan a engrosar y a hacer una cantidad, pues digamos, de demandas que la universidad no sabe cómo suplir. La revista Kepes básicamente es una persona que se encuentra como editor en jefe, pero detrás hay una cantidad de personas interesantes. Tiene que mencionar a Mónica Bonilla, por ejemplo, que se encarga de la gestión editorial. Hay que hablar de Claudia Jurado, por ejemplo, que es la que realiza pues todo el concepto de diagramación. Y más atrás nos encontramos con otros editores. Los editores hemos sido Walter Castañeda, Gustavo Villa, que en paz descanse, William Ospina, Felipe César Londoño. En 25 años hemos sostenido la revista. Y más atrás se encuentra así una oficina que se denomina Revistas Científicas, que atiende a otras 14 revistas de la universidad, con un personal muy limitado, que pues en realidad nos apoya con procesos editoriales, traducciones y demás. Ahora, tenemos, y en eso sí nos ponemos mucho cuidado, un comité editorial al cual ponemos a trabajar eventualmente, y también un comité científico al cual le pedimos que nos asesore en determinadas situaciones. Particularmente el comité editorial buscamos que esté conformado por investigadores de trayectoria, buscamos que todos sean doctores y que estén ubicados en diversas universidades. Sabemos que la revista es un puente entre nosotros y múltiples investigadores, universidades, etcétera, y asimismo pues el comité editorial y el comité científico deben estar conformados por personas pues que nos den credibilidad y que sean garantes pues de la calidad de la revista y de sus procesos. En principio, y esto lo voy a mencionar muy rápidamente, yo creo que coincidimos en los procesos. Hay un primer filtro que pasa por el editor y sus personas pues como cercanas, en donde se determina pues si un artículo va o no va. Y luego continuamos con un proceso de revisión por pares. Esto luego retorna donde nosotros, lo enviamos a revistas científicas que se encarga de consolidar los repositorios y de hacer la subida a estos oportunamente. Muchas gracias, Walter. Javier. Bueno, en nuestro caso es como mucha dimensión, ¿no? Lo que hablar sobre cómo es el interior de una revista, ¿no? Lo primero es todos somos profesores del departamento, profesores y profesoras, somos ocho personas, incluso hay personas jubiladas que están como colaboradoras honoríficas, ¿no? Porque siguen teniendo amor por la revista, ¿no? Y trabajar en la revista y en una parte del proceso, ¿no? Porque, claro, de estas 8 personas, pues, tenemos al editor jefe, que, bueno, que es el que recibe los artículos, y luego, por ejemplo, como Miguel, yo y otras compañeras, pues recibimos, nos van adjudicando esos artículos que los buscamos por las palabras clave, buscamos los expertos y lo mandamos a revisar. Es un trabajo que, bueno, también tenemos la colaboración editorial. En el caso de la Complutense, como es una universidad muy grande, pues tienes Ediciones Complutense, que engloba pues infinidad, bueno, no infinidad, pero muchísimas revistas de diferentes áreas, ¿no? En una universidad tan grande, y ese soporte pues es clave y fundamental pues para que nos dé sustento, ¿no? a las revistas. Sé de otras revistas de que por no tener ayuda, por no haber esta parte de Ediciones Complutense que encarga, como Ediciones Complutense, que se encarga de soportar, ¿no? Todo, mucho trabajo del proceso de la edición, pues acaban vendiendo las revistas o en algunos casos hasta incluso cerrando, ¿no? De hecho, las revistas recibimos ofertas
de estas grandes editoriales en las que hay que pagar, ¿no? En las que hay que pagar por publicar, ¿no? Y nosotros, bueno, tenemos ese valor que son de acceso abierto, no hay que pagar por publicar, que los revisores no cobran por revisar, las revisiones son gratuitas, es como un apoyo que todos hacemos a toda la comunidad. Pues todos necesitamos que nos evalúen y los revisores son necesarios dentro de todo este proceso. Nosotros ya llevamos 36 años, una revista ya con muchos años, y por eso el tiempo es lo que probablemente haya hecho que la revista vaya posicionando, pero no es fácil mantener una revista. Hay que darle mucho cariño, hay que apreciar el valor que tiene, porque, a ver, a nosotros no nos pagan. En nuestro caso nos dan unos créditos muy pocos para el trabajo que hacemos. Hacemos un trabajo inmenso, inmenso. Todos los días es algunas horas dedicadas a la revista, y cuando cerramos números, pues a veces es un poco estresante, ¿no? Porque tiene que estar todo bien revisado. Es un proceso largo que no está pagado, vamos, y es un poco la gran queja de todas las revistas de acceso abierto, que no se recibe nada por ellas, ¿no? Algún pequeño mérito que nos puede valer para la NECA, como ser editores de las revistas. Pero cuando uno recibe algo así, una revista como esta, y que ha tenido tanto trabajo por otras personas, y la recibe y descubre, porque también hay que descubrirlo, el valor que tiene una revista en la comunidad científica, pues le presta todo el cariño que puede, y la trabaja sin intentar recibir nada a cambio. Simplemente porque esté ahí, mantenerla y sentirse orgulloso de ella. No sé. Miguel también tiene seguramente sus cosas que añadir a todo esto, porque es inmenso, ¿no? Hablar de cómo trabajamos por dentro, cada uno desde su casa, conectado con los compañeros que están en otra ciudad, con el departamento. Es como una red tremenda. Yo siempre digo que qué importante la vocación, ¿verdad? Que nos hace trabajar. Siempre digo que es el mejor refuerzo interno. O sea, lo haces y no te importa, no eres feliz, no da igual, no te pagan, a veces te da muchos problemas, pero totalmente tú sigues, ¿no? Y sigues ahí porque realmente crees en ello, ¿no? Qué importante es la vocación, qué importante. Perdón, Sí, Miguel, que te interrumpí. nada, no, Lo tenía que decir, no. ¿eh? No, bien, no obstante, me secundo el llamamiento de Javi. Claro, a la remuneración, pues bueno, estos llamamientos siempre hay que apoyarlos. Bueno, entonces, sí, respecto a como dice Javi, Arte Individuo y Sociedad, en esa trayectoria volumétrica, que no sé si esto se acepta, que empezó a ser primero un cuadernito, a de repente ir ampliando esa publicación en grosor, en cantidad, etcétera, etcétera, y en calidad, ¿por qué no? Que de hecho nos ha empujado a pasarlo al formato digital, porque claro, esas publicaciones en papel ya van a ser tomos, y bueno, esto suponía también bueno, pues mucho dinero, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ese volumen llegó un momento dado que, como nos superaba, tuvimos que generar una plataforma que acompañara a OGS y bueno, y al equipo de maquetación de la Complu, que lo llamamos Matrix, y en donde, bueno, pues es un super Excel con muchas pestañas donde aparece todos los revisores, todas las publicaciones, o sea, todo un histórico de lo que va sucediendo, todos los certificados. No, que ahí tengo que decir que tú eres el gran creador de ese Matrix, de esa idea, ¿no? Que el volumen que empezamos a coger, si no es por ese Excel que diseñaste y que se fue perfeccionando con la ayuda de todos, pues yo tengo que agradecerte a ti esa maravillosa idea. No, bueno, hombre, más que nada por tener un orden y un control, porque incluso el doctor Castañeda, estás probablemente de acuerdo, ¿no? Que el tal volumen ya de información de quién publica, de quién no, de esto, del otro, de todos los pormenores, había que organizarlo de un modo, con lo cual es verdad que cuando una revista por dentro, que es la pregunta, pues son eso, muchas horas, mucha información a ordenar,
buscar revisores, que también es muy complicado, añadir nuevos revisores, porque claro, no puede haber endogamia de revisores. Y también no repetir esos revisores y que de repente un autor envía un artículo de que no ha pasado en el mismo año, otro artículo en el mismo año y detectar que, oye, que no puede publicar en el mismo año, ni siquiera tienes que dejar el año de cadencia, ¿no? Claro, o por ejemplo nos ha pasado, ahora tenemos una gran cantidad de papers de China o de Asia con perfiles de moda, en fin, como otro tipo de investigaciones en donde pues antes no teníamos tantos revisores porque nos enviaban en esos temas, ¿no? Con lo cual hay que buscarlo, papers de África, de Oriente Medio, de la India. Entonces, de repente también hay que ir acomodándose, ¿no?, a estas circunstancias. Y como dice Javi, cuidar mucho todos esos detalles para que nos den el sello de calidad del FECID, para que la revista se mantenga donde se debe mantener, ¿no? En el Q1, con el impacto, etcétera, etcétera. Y luego es verdad, ya como a nivel interno, aparte de todo ese Matrix, toda esa información orquestada, pues siempre tenemos, o sea, prácticamente es como una obsesión, todos los pormenores que van sucediendo y problemas de la revista. Si hay algún problema informático, si hay algún tal, siempre digamos que se mantienen absolutamente todos los detalles en consideración, ¿no? Para que todo funcione, vaya. Claro, eso nos permite estar todos informados. De repente alguien escribe, no recibe el certificado, pones el nombre, encuentras, este artículo lo llevó Miguel o este artículo lo llevó Lorena, quien fuera, ¿no? Y bueno, me encargo, yo le hago, ¿sabes? O sea, es como que todos estamos informados y cualquiera de nosotros puede seguir con el trabajo de otro compañero, a lo mejor que está en clase y no puede atenderlo. Otra pregunta, el papel del revisor. Que salió ahora mismo, ¿no? ¿Qué se espera de un buen revisor? Bueno, esa es una cosa muy compleja, es un tema que yo creo que ahí es donde está la clave de las revistas. Nosotros nos apoyamos en las redes de cooperación que tenemos. La revista QEPE se encuentra ubicada, como ya lo mencioné, en una universidad pública. Es una universidad relativamente pequeña, ubicada en una ciudad periférica de Colombia. Bueno, y digamos que es el resultado de varios proyectos que se fueron fortaleciendo. Un pregrado, que ustedes llaman grado, por ejemplo. Luego hicimos la revista, estamos acompañados de un festival muy reconocido en artes mediales, se llama Festival Internacional de la Imagen, acompañados de una maestría, acompañados de un doctorado, pues que afortunadamente, digamos, con mucho honor conduzco. Y todo esto nos permite ir identificando una cantidad de personas que establecen una base de datos que en principio observamos. Ahora, ¿qué debe tener un buen bueno, y además de eso nos apoyamos en otras cosas, como por ejemplo bases de datos que a nivel del Ministerio de Ciencia pues están consolidadas y en donde los investigadores ponen voluntariamente pues su producción y van incrementando la información de su perfil. En muchas ocasiones nos toca, pues debemos de buscar en universidades externas, España, México, Colombia, hasta hallar lo más parecido al perfil del artículo que busca ser evaluado. Y ahí es donde yo creo que se encuentra la respuesta. ¿Qué debe tener? ¿Qué debe cumplir un revisor? Obviamente tenemos de todo. Hay revisores que son condescendientes, hay revisores que son muy estrictos, hay revisores que se refieren pues, en términos negativos también a las evaluaciones, y hay otros que por el contrario realizan una labor pedagógica, podríamos decir. Uno podría considerar que es la mezcla de todos, que el revisor debe dar, es decir, la lectura que haga sea una lectura en detalle, fundamentada en su conocimiento, respetuosa también por las contribuciones que intenta hacer una persona, comprensiva de los fallos que pueda tener el ejercicio, pero no por eso perder la imparcialidad en el momento de la evaluación. Nos llegan en ocasiones unas evaluaciones extensas, es que hay de todo, ¿no? Hay unas muy extensas y muy pormenorizadas, así como también nos llegan otras que, por ejemplo, declaran inconsistencias y fallas en la evaluación, pero en el indicador numérico lo dan por aprobado.
Pues claro, eso nos pone a nosotros en el dilema de qué es lo que debemos de hacer. Buscamos un evaluador, profundizamos un poco pues, más en lo que ha sucedido con el artículo y tomamos decisiones. Es difícil. Afortunadamente, en la medida en que incrementa el reconocimiento de la revista, también la confianza de los evaluadores y de unos muy buenos evaluadores de los que estamos rodeados. Bueno, pues muy de acuerdo con lo que dice Walter. Es súper importante, son muy importantes los evaluadores. Bueno, por comentar un poco qué puede pasar en una evaluación, bueno, pues que puede ser positiva. Lo normal es que haya algunas modificaciones menores. A veces las modificaciones son muy mayores y a veces son negativas. En nuestro caso, si hay una negativa, se busca una tercera revisión. A veces esa tercera revisión puede salir positiva, pero cuando uno lee lo que dicen los revisores, dice, bueno, ¿cómo hay gente que no quiere dar una evaluación negativa? ¿Cómo? Entonces nos ponen en un dilema, ¿no? Porque tenemos que ver si el artículo, es que a veces hay que modificarlo entero, es que no hay tiempo para hacer esa modificación. Entonces, bueno, pues ahí ya se toman decisiones también sobre si el artículo pasa adelante. Y luego nos encontramos, a lo mejor al final de año, que ya nosotros intentamos que se haga una revisión al año para no saturar a los revisores. A veces hay temas tan específicos que no hay tantos revisores. Entonces, ¿qué hemos decidido hacer desde hace poco tiempo? Pues damos un certificado de revisión y ponemos el título del artículo que ha revisado, porque si luego lo utilizan como mérito, pues que sepan que han revisado diferentes artículos en esa revisión, ¿no? Y aprovecho para meter Miguel, otro tema clave, ¿no? La puntualidad del revisor. ¿Es importante? Sí, ¿O no da hablo yo. importancia? Sí, hombre, la puntualidad. Sí, pues muy de acuerdo como decía el doctor Castañeda, así como hay revisores de todo tipo, los más extensos o los menos extensos, que bueno, podemos entender un poco el porqué de las cosas, ¿no? Como decía Jim Monzó. Supongo que va en detrimento también esa puntualidad, ¿no? A veces un revisor más puntual, más exhaustivo, pues suele cumplir con plazos, ¿no? Y otros revisores tienes que ir buscándoles, pues como decía muy bien Javi, como hay revisores a veces que hay pocos sobre algún tema, pues lo ideal es incidir hasta que intentar conseguir casi su revisión, porque dices, pues que tampoco hay tanta gente, por ejemplo, para este tema, ¿no? Entonces, hay un timing, pero bueno, se puede ser más flexible en ese timing si finalmente acepta la revisión, porque a la larga buscar otro revisor va a acrecentar exponencialmente el periodo de publicación de ese artículo, que saltará otro número, en fin, y será también como todo un efecto. Pero es verdad, me ha surgido, perdona, una idea, siempre ideas mías de estas raras, muy de acuerdo como decía, como mencionaba, como Walter, ¿no? Comentaba que hay perfiles de revisores, se agradezco desde aquí a esos revisores que hacen buenas revisiones porque contribuyen a generar un buen artículo y, por supuesto, a contribuir a la cultura, porque si dos revisores hacen una revisión muy laxa y dan el ok y tenemos que fiarnos de esa revisión, aunque evidentemente buscaremos unos mínimos y si no nos resulta tan convincente porque no han dado mucho feedback, buscaremos otros, pero bueno, agradecer, como ya digo, a esos revisores que se toman en serio ese papel gratuito y que al final, pues eso, crean parte de la cultura, son partícipes de ese artículo. Es decir, el artículo también le da forma al revisor, no solo el autor. Por tanto, me ha llegado una idea, gracias al doctor Castañeda, que es que voy a hacer un paper basado en el tipo de perfil de revisor según área y temática y tiempo de revisión. Bueno. Pues una buena idea, la verdad. O sea, por lo menos, quiero decir, sí que es como cómo escribir un buen artículo, ¿no? Como ese famoso libro, Cómo hacer una tesis, ¿no? De Umberto Eco. Bueno, última cuestión ya. ¿A las revistas se las evalúa o no? Sí. ¿También sí. pasan por eso? Sí, nosotros pasamos, claro. Es que lo bonito del sistema de las revistas
Bueno, quiero poner una cuestioncita que se me quedó en el tintero previamente y paso pues a la respuesta. Una situación que es muy común, no sé si a ustedes también les ocurre, es que muchos de los resúmenes que nos llegan diciendo la presente investigación. Pues claro, esa es la primera situación, digamos, como a mejorar. No se está presentando una investigación, se está presentando un producto que deriva de una investigación. Ahora, con relación a la evaluación, todo ese tipo de pormenores hacen parte de aquellos insumos con los que nos evalúan. El tiempo, por ejemplo. De allí la importancia de que los evaluadores sean puntuales. Esto es una labor que se hace, la labor de la evaluación, de hacer las revistas, es una labor que se hace en servicio a la comunidad, en servicio al conocimiento. Esto no tiene ningún otro propósito. Ni ustedes cobran, ni nosotros cobramos por ningún proceso, ni tampoco por la publicación. El único interés que tenemos es el crecimiento del conocimiento y el mejoramiento del mismo pues, en nuestros campos de conocimiento. Y los beneficiados van a ser futuras generaciones que se vayan aproximando a campos cada vez más consolidados. En la medida de eso, toda esa cantidad de detalles, el tiempo, por ejemplo, de publicación, que uno salga en el tiempo que declara, es un factor importante. Lo es, por ejemplo, el tema de la endogamia. Por ejemplo, no repetir evaluadores, por ejemplo, alguien que acaba de publicar, por ejemplo, tenga la paciencia de esperar hasta un siguiente año. Por ejemplo, también la consistencia con el scope, con el enfoque de la revista, que no se pierda. A nosotros nos ocurrió hace algún tiempo una situación, hay cantidad también por acá de editoriales depredadoras y de personas o instituciones con intenciones de aprovechar, de cosechar lo que nosotros hemos hecho. Por tanto, hacen ofertas económicas y ese tipo de cosas para que la revista publique. Indudablemente diremos que no. Claro, la gran ventaja que nos da estar en una universidad es que podemos hacer esto solamente en beneficio del conocimiento y de la humanidad. Se nos evalúa, cada repositorio tiene sus normas, las acatamos. Acatamos con rigor todo lo que nos solicitan. Y, pues, por supuesto, cada vez que se hace una convocatoria o se cumple cierta determinada periodicidad para la evaluación, pues para nosotros es una tortura completa. Esperar a ver qué va a pasar, esperar a ver en qué fallamos y si fallamos, cómo hacemos para mejorar. Gracias. Bueno, aquí hay algo clave que es las citas, ¿no? Es que los artículos nos citen a nuestras revistas, ¿no? Y podamos subir ahí, ¿no? Con el número de citas, ¿no? Dentro del pues el SJR o el JCR. A ver, para entrar en SJR y JCR hay varias cosas claves, ¿no? Que es cumplir los veintitantos criterios, ¿no? Veintitantos criterios que ellos evalúan para que una revista pueda entrar ahí. Y bueno, y a partir de ahí, a través de las citas, pues ir subiendo en el Q, ¿no? En el cuartil. Entonces, pues es una cosa clave. Las revistas son evaluadas también pues para que no se produzcan endogamias, ¿no? Por ejemplo, en la Complutense recibimos artículos de la Complutense y decimos no enviar artículos. Cuando yo doy los cursos comento que no enviéis si tenéis el correo institucional Complutense y sois de la Complutense, no enviéis artículos a la Complutense porque publican un 10% de todos los artículos. Y claro, se produce un embudo pues para que no haya endogamia, ¿no? Universitaria, ¿no? Lo ideal es, pues, yo animo mucho a enviar desde España a Latinoamérica, a revistas de Brasil, de Colombia, de Chile, de Argentina, a que se transfiera todo ese conocimiento de forma internacional. Y eso beneficia también a las revistas, ¿no? Y las investigaciones en español, ¿no? Que se realicen envíos a otros países, ¿no? Bueno, y eso, bueno, pues estas grandes indexadores como JCR y SJR, pues evalúan a todas las revistas igual que la FECIT, ¿no? Que da el sello de calidad de las revistas científicas españolas, pues evalúan una serie de criterios y que no haya muchas anomalías, ¿no? Yo supongo que nosotros que somos como muy solitarios, estas grandes editoriales como pueden ser Springer, Wiley, yo que sé, MDPI, todas estas, tienen muchísimas revistas
y son las que están mucho más arriba, ¿no? Entonces, se produce la JCR y SJR, o sea, la Web of Science y SJR y Scopus evalúan a todas esas revistas para que no haya irregularidades, ¿no? Y autocitas entre ellas y, bueno, todo. Son un montón de criterios los que debemos de cumplir y las revistas están muy controladas para que no haya nada extraño, porque se juega que te saquen de SJR o de JCR. Entonces, hay que cumplir una serie de criterios que son muchos, ¿no? Igual también el tema del género, ¿no? En nuestro caso no tenemos problema porque tenemos muchas revisoras, pero hay a lo mejor áreas que la CECITA un sello sobre el cumplimiento del 60-40 en género, ¿no? Bueno, son muchos criterios los que hay que cumplir. Difícil de abarcar así de primeras, ¿no? Y contarlos todos, ¿no? Pero si uno se va como si fuera una revista a qué criterios debo cumplir para que esté indexada mi revista en JCR o en SJR, pues uno entra y busca los criterios y los encuentra, ¿no? Y que son los que luego que controlan, que se cumplan, ¿no? Pues me imagino que evaluadores internos de eso, de SJR y JCR, claro. Nada, yo apuntar, brevemente. Pues sí, es verdad que tenemos, vamos, por mi experiencia respecta, muy de acuerdo con mis colegas, bueno, se tienen ciertos criterios que no sucedan, pues eso, la endogamia, publicaciones propias de la universidad, etcétera, etcétera. Pero como muy bien dice Javi, tampoco tenemos el listado de requerimientos de Scopus y demás para ir adecuándolos a la revista para cumplir esos criterios, ¿no? Es decir, creo que conclusión de esto, aunque sabemos que hay cosas que hay que cuidar para que, bueno, la revista no incumpla, digamos, cuestiones, pero que además tienen que ver con la lógica de la propia revista para que no suceda este contexto endogámico, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí yo creo que, como decíamos, generando el Matrix nos ayuda a cumplir esos criterios y a ir haciendo esos filtros y a partir de ahí, pues hacerlo lo mejor posible siempre y con ilusión. Claro. El criterio básico es la revisión por parecido, ¿no? O sea, que no se conozcan los revisores, ¿no? Y como esos muchos otros, ¿no? Que no se dilate mucho tiempo la publicación, la endogamia universitaria, bueno, todo ese tipo de cosas. Pues si me lo permiten, bueno, quisiera cerrar la mesa redonda poniendo el título y las palabras clave. Vale, para mí la palabra clave de esta mesa redonda ha sido interdependencia. Porque las revistas dependen de los autores dependen de las revistas y sin los revisores nada sería posible. Entonces, quizás el título sería, si me lo permiten, la interdependencia como palabra clave de la investigación artística, por ejemplo. Buen título. Buen título. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a los tres y a todas las personas que nos están escuchando por este rato tan agradable que hemos pasado. Espero pues poder encontrarnos personalmente pronto. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido un placer. Para mí ha sido un placer estar con vosotros. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias.